Biblia nos dice que Dios es tan sabio que sus caminos son inescrutables. Sus pensamientos no los podemos entender. Sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos no los podemos entender. Amén. Amén. Eso dice la Escritura. Y realmente tú no puedes pensar como Dios. En el Antiguo Testamento hay un libro llamado Job, de un hombre que buscaba siempre hallar gracia delante de Dios. Job siempre quería estar delante de Dios. Job todos los días hacía sacrificios para perdón de pecados por si él o por sus hijos hubieran cometido un pecado. Job siempre quería ayudar a la gente porque así se sentía él más cerca de Dios. Dice que él ayudaba a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, a los hambrientos. Él siempre estaba dispuesto para darles un buen consejo a la gente cuando la necesitara. Aún con todo eso, dice la Biblia que Dios estaba orgulloso de Job y lo había bendecido. ¿Cómo? El diablo lo tentó. El diablo le dijo a Dios que le quitara todo eso a ver si le seguía pidiendo. Sí. Y luego se le multiplicó todo porque... Dios le multiplicó, sí. Pero dice entonces la Escritura que el enemigo vino delante de Dios a decirle: ay, no de balde te sirve Job, lo has bendecido mucho, has rodeado todo lo que le has dado, estás sano. Amén. Pero yo quiero llegar al final. A la mitad del libro de Job, Job comienza a decirle a sus amigos, que ahora en vez de ser sus amigos lo estaban acusando y le decían: oye Job, ¿no será que estás enfermo porque has pecado delante de Dios? ¿No será que te están viniendo estas maldiciones? ¿No será que por eso tus hijos se murieron? ¿Que por eso vinieron y mataron a todos tus criados? ¿Que por eso todos tus ganados te los robaron? ¿Que por eso todas tus siembras se quemaron? Porque estás en pecado delante de Dios. ¿No será un castigo de Dios? Y él, Job, decía: no. Si yo pudiera estar delante de Dios, si alguien me dijera en dónde ir y encontrarlo, yo iría y le diría, yo le expondría mis razones, Señor, yo no he hecho nada malo. Amén. Mire, ahorita que estamos aquí, tal vez tú digas: yo también no sé por qué estoy aquí, yo no hice nada malo, ¿verdad? Pero el Señor dice: mira, tus pensamientos no son como los míos. Al final del libro dice Job, capítulo 42, verso 1. Job estaba peleando con Dios, altercando con Dios, decía: es que yo no sé por qué dejas que tenga yo estas pruebas, estas luchas, esta enfermedad, estas maldiciones, esta escasez. Era sarna. Pero cuando él más hablaba de Dios, dice que Dios vino en medio de un torbellino y le dijo: a ver Job, ¿tú qué dices que me conoces? ¿Tú qué dices que has caminado conmigo? A ver, dime, ¿cuándo me acompañaste a ponerle el límite al mar? ¿Cuándo me diste un consejo de cómo poner las estrellas? ¿Cuándo me diste un consejo? ¿Cuándo me enseñaste para que una criatura nazca? ¿O para que las flores crezcan? ¿O cuándo me ayudaste a trazar el camino del sol? ¿Cómo dices que me conoces y que has andado conmigo? Amén. Todos fallamos, todos somos pecadores. Pero Job reconoce y dice: ay, Señor, reconozco que todo lo puedes, que todo lo sabes. Y en mi mente, en mi pensamiento, nada puedo ocultar. Yo hablaba lo que no entendía, pero no te conocía. Amén. Así estamos aquí. Muchas veces hemos hablado, hemos creído en Dios, le hemos pedido, pero no nos hemos acercado a Él. ¿Alguien sabe quién es el presidente de la República? López Obrador. Y yo te digo: a ver, pídele a López Obrador que te regale un coche. Tú lo puedes hablar, pero él no te escucha porque no está aquí. Tienes que... que te regale el avión. Tienes que conectarte con él para que él te pueda escuchar. Si tú no te conectas con él no te escucha. Si tú no te conectas con Dios, Dios no te puede escuchar. No es que Él no quiera. Hace un rato decíamos: es que el Señor, mira, extiende su mano y te dice: aquí estoy, pero ¿dónde está tu mano para que yo te levante? Si no lo buscamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a ver libro de Romanos, capítulo número 1. Gloria a Dios. Y quiero comenzar a partir del versículo 16.
Los que tienen su Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 1, verso 16, dice la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire, el apóstol Pablo dice: porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Sabe? Cuando yo todavía no era cristiano, mi familia católica, por parte de mi papá, por parte de mi mamá, por parte de mi madre, hubo cardenales, sacerdotes, grandes ministros católicos, pensaban que yo iba a seguir la línea. Gloria a Dios, pero mire, gracias a Dios, el Señor me dio un puesto mejor. Y déjeme decirle, yo no conocía a Dios. Yo conocía las imágenes. Yo conocía un crucifijo. Yo conocía imágenes de santos, de vírgenes. Yo sí las conocía. Pero a Dios yo no lo conocía. Al Dios vivo, al Dios de la Biblia, el Dios que es espíritu, yo no lo conocía. Y muchas veces yo le pedía las imágenes. Yo le pedía a los santos, yo le pedía al Cristo que está ahí crucificado. Pero yo no sabía que mi Cristo, el Cristo de la Biblia, ya no está crucificado, Él resucitó. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Todo el poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Pero yo no lo sabía. Y cuando un hombre era un pintor, yo tenía una zapatería y él iba a pintarme, él era el que rotulaba ahí. Y él me hablaba de la palabra de Dios. Yo no sabía que él era pastor. Y me hablaba de la palabra y me gustaba escuchar. Pero cuando él me dijo: oiga, yo veo que le gusta, le interesa escuchar, lo invito a la iglesia, vamos al templo. Dije: ¿qué? ¿Es hermano? Me dijo: sí, soy pastor de una iglesia cristiana. Ah, olvídelo. Aquí cuéntame todo lo que quiera, pero que yo vaya al templo para que me digan hermano, olvídelo. No. A veces nos da vergüenza. Yo no sé de ustedes, pero tal vez haya alguien que algún día haya recibido a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador. Tal vez aquí haya alguien que un día haya hecho un pacto con Cristo y le haya pedido que cambie su vida, pero usted no puso de su parte. Usted no dio su mano, solamente habló, pero no hizo nada. Y por esa razón tuvo que caer en este lugar. Amén. Amén. Pero dice el apóstol Pablo: pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es potencia de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe? A mí me sorprende, me admira, me fascina, me maravilla. Este domingo, gloria a Dios, fuimos a compartir a una iglesia en Villa de Ayala. Llegó una familia nueva. Iban 4 niños y la pareja. No todos son sus niños, solamente una niña. Pero cuando yo estaba compartiendo la palabra, ellos estaban distraídos. Estaban jugando, se estaban riendo, entre ellos. Digo: ay, Señor, ¿cómo es posible, Padre? Tócalos. En mi mente dije: muéstrales que tú eres un Dios vivo. Muéstrales, sorpréndelos. Terminando la predicación, comenzamos a orar. El muchacho no quería pasar al frente. Digo: pásale, no tengas miedo, aquí nomás los valientes. El muchacho todo tatuado. Digo: pásale, aquí puros valientes, pásale. Sí, se acercó. Cuando comenzamos a orar por él, miren, primero la cabeza, como si fuera un tit. Luego empezó a hacer gestos. Estaba endemoniado. Y me sorprende cómo Dios lo liberó. Amén. Como en ese momento el Señor dijo: fuera demonios, y se salieron. Es sorprendente, es maravilloso. Amén. Miren, si usted viera mis vellos, todos se ponen de punta. Es hermoso, es maravilloso saber que Dios es potencia, que Dios es poder, que no hay ningún demonio que se pueda resistir a su voluntad. Dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Poder para salvación. Dice, al judío primeramente y también al griego. O sea, la palabra de Dios fue dada primero al judío y después a todos los gentiles, entre ellos nosotros. Verso 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué quise hablarles hoy del libro de Romanos? El libro de Romanos, a mi parecer, viene siendo la síntesis de toda la Biblia. De Hechos. En el libro de Hechos se muestra el poder de Dios, pero Romanos viene siendo, a mi manera de ver, la síntesis de todo lo que dice la Biblia. Mire, yo creo que si usted se perdiera en el mar, que fuera en un barco y de repente naufragara en una isla desierta, ¿qué sería lo más importante para usted llevar? Agua y bebida. La mente limpia. Más que nada la fe, yo creo, la fe en Dios. Imagínese que lleve agua, se le va a acabar, que lleve comida, se le va a acabar, que lleve la mente limpia, pues ahí no va a pecar porque está solo. Pero, ¿cómo? La fe en Dios. La fe en Dios. Mire, si yo me perdiera en una isla yo solo, yo me llevaría un manual. ¿Cómo construir un barco para que pudiera yo salir? ¿Cierto o no? Cierto. Cualquier problema que tú tengas, cualquier necesidad que tengas, mira, aquí está la solución. Este es el manual para todas las cosas. Esta es la guía de carreteras para tu vida. Esto es lo que te puede llevar a un feliz puerto, a un lugar de descanso, de reposo, de bendición, de abundancia. Esto es lo que te puede llevar. Pero a mi parecer, toda la Biblia está sintetizada en el libro de Romanos. Por eso dice el apóstol Pablo, qué maravilloso es confiar en Dios. Porque en Dios hay poder, no más para el que cree. Amén. El que cree, el que no quiere creer, pues lo va a dejar pasar. Dice también, y este es el evangelio para los judíos primeramente y luego para nosotros también. Aquí viene toda la sabiduría de la Biblia. Verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, ¿a Dios se enoja? Sí, también se enoja. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos aquellos que con su injusticia detienen la justicia de Dios. Mira, yo conocí un matrimonio y yo les predicaba la palabra de Dios y la mujer decía, sí, quiero escuchar, pero el hombre decía, no, yo no quiero eso en mi casa. Dice entonces la Escritura, la ira de Dios se va a revelar contra la injusticia que está deteniendo que llegue la palabra de Dios. No contra el hombre que decía no quiero, sino contra los demonios que usan al hombre para decir no quiero. Amén. Amén. A veces tenemos que entender que no actuamos por nosotros mismos. A veces no actuamos por nosotros mismos. A veces hay una influencia externa que nos mueve, que nos motiva, que nos impulsa. ¿Cuántas veces has hecho algo y de repente dices, sí, no lo hubiera yo hecho? Muchas. ¿Cuántas veces tomaste una cerveza, una cubita, un cigarrito y dices, mejor ni lo hubiera agarrado? Tú no querías, tú sabes que te hace daño, tú sabes que no puedes controlarlo, pero hay una influencia que te dice, sí, éntrale, está bien sabroso, se va a acabar. No pasa nada. ¿Cierto? No pasa nada, ¿eh? Hay una influencia negativa. Pues esta guía nos enseña a ver esa influencia. Ahora hay algo importante. Esta guía nos enseña algo que a mí me encanta, que nos dice, mira, todo pecado merece una retribución, una recompensa. En el versículo 21 dice la palabra, habla de la gente, principalmente de los pecadores, vamos a decir. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. A veces sabemos de Dios, hemos escuchado de Dios, nos han hablado de Dios. Es más, a veces hasta hicimos un pacto con Dios. Es más, a veces Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Dice, pero ahí metemos nuestro razonamiento. No fue Dios, fue la casualidad. Mire, yo hice un pacto con Dios.
Yo debía mucho dinero, mucho dinero. Mucha gente quería meterme en la cárcel. No robé. Lo que pasa es que en el tiempo de por allá, por los 80, 85, eran los impuestos tan grandes, los intereses tan grandes, que yo pedí un préstamo y ese préstamo, los intereses crecieron y crecieron y yo debía mucho dinero. A partir de un préstamo pequeño se hizo muy grande. Mi mala experiencia en los negocios, apenas empezaba yo, hizo que cometiera ese error tan grande. Bueno, pero lo importante es que yo hice un pacto con Dios. Yo le dije, Señor, paga mi deuda y yo te voy a servir. Amén. Yo le decía, Señor, paga mi deuda y yo te voy a servir. Pero ¿qué cree? Que de repente la persona a quien yo le debía perdió el pagaré. Se le perdió el pagaré. Llegó un día a mi casa temprano, tocó, salgo, dígame. Y me dice, vengo a verte, quiero platicar contigo. Sí. Dice, fíjate que perdí tu pagaré y ya no tengo manera de cobrarte, pero tú sabes que me debes. Le dije, sí. Como yo perdí tu pagaré, yo quiero asegurarme. Entonces, hazme un favor, fírmame otro pagaré o voy y te demando. Voy a decir que tú te metiste a robar a mi casa y te robaste el pagaré. Yo le dije, mire, usted sabe la verdad, yo no me he metido. Es más, su casa, oiga, difícilmente alguien se mete. La barda alta, circuito cerrado de electricidad, de cámaras de vigilancia, unos perrotes en su patio. ¿Quién se mete? Guaruras armados, ¿quién se va a meter? Yo le dije, pero no se preocupe, le firmo otro pagaré, pero le puse ahí, este pagaré nulifica cualquier otro. Antes de esta fecha, todos quedan nulificados. Él aceptó, bueno. Alguien hubiera podido decir, ay, casualidad que se le perdió el pagaré. Yo lo pensé. Y yo seguí orando, Señor, dame para pagarle a ese hombre. Yo le debo dinero, dame para pagarle. Y no me daba dinero. Pero de repente volvió a venir el hombre y me dice, ¿sabes qué? Volví a perder tu pagaré. Fírmame el pagaré nuevo o te demando, ya sabes. No, pues se lo firmo. Y le puse otra vez la leyenda. Atrás de esta fecha los pagarés que hayan quedan nulificados. ¿Sabes? Hablé con el pastor y le dije, fíjese que pasó esto. Y el pastor me dice, pero ¿cómo fuiste tan necio, tan tonto? Si Dios ya te había quitado esa deuda de encima. No, yo dije no. Yo sé que le debo. Y yo quiero pagar. No tengo. Por eso le pido a Dios que me dé para pagar. Oye, pero a veces no son las cosas como tú quieras, sino como Dios quiere. Tercera vez llega aquel hombre. Volví a perder tu pagaré. Fírmame otro. Se lo firmé. Cuarta vez lo perdió. ¿Es obra de la casualidad que siempre esté perdiendo mi pagaré? Yo pregunto, ¿será casualidad? No, es Dios el que estaba quitando la deuda de encima de mí. Es Dios el que me estaba bendiciendo. Pero aún así yo seguí insistiendo, Señor, yo no me siento bien y yo no quiero que alguien blasfeme tu nombre diciendo que un hijo tuyo debe mucho dinero. Dije, dame para pagar. ¿Y qué creen? No me dio. Pero entonces cambié mi manera de orar y le dije, Señor, si tú no me das, entonces págale tú. Págale tú. Ese hombre vivía aquí en Yautepec, tenía muchísimo dinero. No era narcotraficante, pero tenía mucho dinero, muchos guaruras. Cuando él salía de su casa, 3, 4 carros lo escoltaban. Él no andaba caminando aquí por las calles de Yautepec porque traía muchos guaruras. Pero cuando yo le dije, Señor, entonces págale tú. Era rico, se volvió mucho más millonario y Yautepec le quedó corto. Se fue y se compró un castillo, una mansión en Cuernavaca. ¿Sabe cuándo me vino a cobrar? ¿Por qué? Porque lo que yo le debía era una bicoca a comparación de todo lo que él ya tenía. ¿Amén? Amén. Dios hace las cosas como Él quiere. Él ha de haber dicho, ajá,
te doy dinero y capaz de que tú te lo agarras y te me pierdes. Amén. Pero Él le pagó, gloria a Dios. Así que a veces nosotros ponemos nuestra propia mente y decimos, no, eso es casualidad. Fíjense que aquí en la iglesia han venido muchas personas enfermas. Oramos por ellos, Dios los sana y no regresan ni a darle gracias a Dios. ¿Por qué no regresan? Porque muchos han de pensar también, es casualidad, ya me iba yo a componer. No, es que seguramente los estudios clínicos salieron mal y yo no tenía SIDA. No, seguramente yo no tenía COVID. Seguramente yo no tenía cáncer, fue un error. No es error, no es casualidad, es la mano de Dios haciendo un milagro. Bueno, yo sí creo en ese tipo de cosas porque antes, bueno, andaba yo haciendo de relajo para allá para acá y varias veces estuve así al borde de la muerte, pero yo lo que pensaba era de que no, hierba mala nunca muere, y hasta hoy voy entrando en cuenta que pues no era casualidad, era Dios el que me estaba cuidando a pesar de mis tonterías me estaba cuidando. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, gloria a Dios. Amén. Pero mire, si usted lee y tiene tiempo, este libro de Romanos se va a dar cuenta de muchas cosas. Pero a lo que yo quiero llegar es a esto. Más adelante, dice en el capítulo 3, verso 21, más adelantito, capítulo 3, verso 21, dice el apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice, aparte de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ahora aparte de eso, se ha manifestado la gracia. Dice, y ya lo habían dicho los profetas y ya lo habían dicho la ley, que ahora nosotros no vamos a ser salvos por la ley, sino vamos a ser salvos por la gracia. ¿Qué es eso? Gracia es un regalo. ¿Amén? Gracia quiere decir un regalo. Por ejemplo, una vez llegó, mi esposa estaba haciendo su servicio social en Querétaro, en una comunidad apartada, muy humilde, y la verdad es que mi esposa tiene buen ojo clínico, es buena como médico. Yo así lo digo y lo dice mucha gente que la ha conocido, que la ha consultado, y tiene bonito carácter con los pacientes. Entonces muchas veces los pacientes llegaban y le agradecían, le llevaban un taquito, un pancito, una coca, lo que fuera. Pero una vez ella me platicó que una ancianita le preguntó, doctora, ¿cuál es su gracia? Ella se quedó pensando, ¿cómo? ¿Que cuál es su gracia? Mi gracia. Y ella pensó, pues bailar no sé muy bien, cantar tampoco, contar chistes o algo, no sé cuál es mi gracia. Y la mujer, la ancianita, le dijo, no, que cuál es su nombre. Amén. En algunos lugares cambian los significados de las palabras. Nombre también quiere decir, o gracia también quiere decir nombre. Pero cuando la Biblia nos habla de que somos salvos por gracia, la Biblia nos quiere decir que somos salvos por el regalo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Por el sacrificio de Jesús. Mire, sigue diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia entre judíos o entre no judíos. Amén. Amén. Mire, desde el verso 21 vamos a leerlo otra vez. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. O sea, un regalo, una gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, antes del Señor Jesús, solamente la gente pudiera ser bendecida, pero no salva, siguiendo toda la ley. Si no cumplían todos los mandamientos, usted pensará, hay 10 mandamientos. No,
hay mandamientos, estatutos y leyes. Si alguien, un judío, no cumplía todas las leyes, los mandamientos y los estatutos, son más de 700, si llegaba a faltar en alguno, entonces tenía que ser desterrado del pueblo. Es algo así como si Dios dijera, ya no eres mi hijo, ya no eres de mi pueblo. Pero dice el Señor Jesús, dice la Biblia, que no hay justo, ni uno solo, para que nadie se gloríe. Nadie puede ser salvo cumpliendo la ley. Nadie. Si usted conoce a alguien que quiera vivir conforme a la ley, esa persona está sentenciada al infierno, no es salvo. Pero dice aquí que ahora somos salvos, somos justificados por gracia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Él vino a lavarnos de todos nuestros pecados. Por medio de Él se acaban nuestros pecados. ¿Tú cometiste algún pecado? Hoy puedes decirle, Señor Jesús, perdóname. Amén. Hoy puedes decirle, Señor, borra mis pecados. Y el Señor lo hace. Esa es la gracia, es el regalo de Dios por medio de Cristo. Ahora hay algo importante. La gente, y hoy en día todavía los judíos, siguen queriendo guardar la ley. Aquí en México hay una religión que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o los del sábado. Ellos están en un grave error. Ellos quieren vivir conforme a la ley. Pero como nadie puede cumplir toda la ley, si fallan en un solo mandamiento, ya perdieron todos. Se condenan ellos mismos. Disculpe la ignorancia, ¿qué es un estatuto? Pues algo parecido a las leyes y los mandamientos. Así como reformas de la Exacto. Okay. Ahora, como ya no somos salvos y nadie puede ser salvo por la ley, Dios en su grande misericordia proveyó un camino mejor. Amén. Amén. Más adelante está el libro de Hebreos. Más adelante, a ver si lo pueden encontrar. Libro de Hebreos, en el capítulo 8. Libro de Hebreos en el capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual, Hebreos capítulo 8, dice, tenemos tal sumo sacerdote, aleluya, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hoy el sumo sacerdote para nosotros es Cristo. Amén. Amén. Mientras que los religiosos, por ejemplo, los adventistas, por ejemplo, los judíos, siguen teniendo sacerdotes terrenales. Los sacerdotes tenían como misión hacer sacrificios delante de Dios, igual que dijimos lo hacía Job. Hacer sacrificios delante de Dios para perdón de pecados. Antes Dios les decía, mira, si cometiste un pecado, trae una palomita, o trae un borrego, o trae un becerro, o trae una vaca, depende del tamaño de tu pecado. Y lo vas a traer al sacerdote, dime. Hermano, disculpe que lo interrumpa, una disculpa. Yo tengo una duda, como una curiosidad. ¿Qué diferencia o cuál es la diferencia entre un templo o una iglesia? Si existe alguna diferencia. Bueno, lo que dijimos hace un rato con el ejemplo de la palabra gracia. Templo somos nosotros. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Iglesia, muchas veces pensamos que es una construcción. No, iglesia quiere decir pueblo apartado para Dios. Entonces tenemos la mala costumbre o la mala idea de que una iglesia es una construcción, de que un templo es una construcción. Nosotros somos la iglesia de Cristo y nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ahora sí, en lo único que les pongo una palomita a los testigos de Jehová es que ellos dicen, no voy a la iglesia, voy al salón de estudio. Amén. Eso sería la única palomita que le pondría buena. Bueno, pero aquí dice la palabra entonces, volviendo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote que se sentó en los cielos
en el trono de Dios, a la diestra de Dios, y desde ahí este sumo sacerdote intercede por nosotros. Amén. Cristo. Los sacerdotes aquí en la tierra lo que hacían antes era que si alguien cometía un pecado tenía que traer un animalito para que el sacerdote lo degollara y con su sangre le pusiera en la frente para cubrir su pecado por un año. No se lo quitaba, se lo cubría. Ah, pero mañana cometías otro pecado. Bueno, entonces te traes otro animalito para poder cubrirte con su sangre de ese pecado. Pero como nada más es por un año, al año te vuelves a traer otro animalito para volverte a cubrir por ese pecado un año más. Oye, pero se me chispó y cometí otro pecado. Pues tráete otro animalito para cubrirte con su sangre. Hasta que la gente dijo, Señor, no son muchos animalitos, me estoy acabando mi rancho. Eso es lo que Dios quería. Que sientas feo de que estés acabando la vida de los inocentes. Amén. Amén. Ahora, eso era antes. Hoy en día los judíos tienen la intención de volver a hacer sacrificios, porque es bíblico, es una profecía. Del Antiguo Testamento. Y van a volver a hacer sus sacrificios. Lo único que están esperando es destruir el templo que ahorita hay. Porque ese templo no es el templo que construyeron los judíos. Ese templo lo tienen que destruir y construir ahí un nuevo templo hecho por judíos. Este templo que está ahorita está resguardado por los musulmanes. Dentro del territorio del judío, solamente esa partecita corresponde a los musulmanes. Imagínense, el país de Israel no es muy grande. Haga de cuenta que abarca entre Morelos, la Ciudad de México y el Estado de México, más o menos, nada más que en largo. Eso es Israel. Y imagínense que nada más el Zócalo de Yautepec y el estacionamiento de atrás del Palacio, nada más esa parte es la parte donde está el templo. Todo el país es Israel, es de los judíos. Pero esa parte que está en el mero centro del país no es de los judíos, es de los musulmanes. Usted dirá, bueno, pero si están dentro del país de los judíos, ¿por qué no toman posesión de esa parte del templo, de ese pequeño territorio? Porque la Organización de Naciones Unidas, la ONU, les dejó ese lugar a los musulmanes. Y si los judíos toman ese lugar a la fuerza, se va a desatar una guerra. Entonces, se va a tomar ese lugar, bíblicamente lo dice, cuando la Unión de Naciones Unidas lo ceda a los judíos. Va a haber una guerrilla interna, porque así lo profetiza la Biblia, y entonces Israel va a tomar esa parte. Ese pedacito de zócalo de estacionamiento lo va a tomar y van a derribar ese templo y ahí van a construir su nuevo tercer templo. Ya tienen los planos, ya tienen la maquinaria, ya tienen el material, ya tienen todo. Lo único que les falta es el territorio. O sea que la profecía se está cumpliendo, sí. Y cuando ellos hagan ese tercer templo, entonces ya tienen sacerdotes, ya están preparando a sus hijos para que vayan y ofrezcan sacrificios, igual que en la antigüedad. La profecía de los judíos es que ya no van a sacrificar ahí cualquier animal, ahora tienen que ser becerros rojos. ¿Cómo que rojos? ¿Sí? Ya tienen una raza especial de ganado rojo. O sea que ya tienen lo que van a sacrificar y ya tienen los planos del templo, ya tienen todo, sí. Lo único que les falta es ese pedacito de tierra. Cuando eso empiece a hacer, vuelven como en el Antiguo Testamento, la profecía dice que entonces la bestia, el anticristo, va a engañar a Israel y a todo el mundo, pero principalmente a Israel. Y se va a hacer pasar por Dios. Y se va a querer sentar, se va a sentar en ese nuevo templo. Bueno, pero volvemos nosotros a lo nuestro. Dice entonces la Biblia que para nosotros hay un nuevo y mejor pacto. Porque en el pacto anterior, en el pacto de la ley, nadie podía ser salvo. Amén. Así que sigue diciendo aquí, capítulo 8, verso 2.
que el Señor Jesús dice, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre, allá en el cielo. Dice, porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya tienen que ofrecer, ¿verdad? Dice, así que si estuviese Jesús en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. A Moisés Dios le dio revelación de cómo tenía que construir el arca del pacto y todo lo que tenía que hacer. Le dio las medidas y todo le dio específicamente. Pero eso es una sombra de lo que hay realmente en el cielo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ya no el pacto de la ley. Hoy Dios no te dice, tienes que cumplir la ley. No, hoy tienes la oportunidad de un nuevo pacto. ¿Sabes qué quiere decir pacto? Un trato, un compromiso. La sangre derramada del Señor Jesucristo es la manera en la que podemos hablar directamente con Dios. Exactamente. Dios del perdón, Jesucristo es nuestro Señor Salvador, pues. Pero sigue diciendo, este nuevo pacto, dice, establecido sobre mejores promesas. Para nosotros hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. El pueblo de Israel, a pesar de que era el pueblo que tenía trato con Dios, fue un pueblo que muchas veces le fallaba a Dios, que muchas veces cometían pecado, que muchas veces abandonaban a Dios y entonces Dios también los abandonaba. Está bien, quieres vivir en tus pecados, ahí quédate. Y cuando el pueblo ya no aguantaba porque otros gobiernos, otros reinos, otros imperios los oprimían, los pisoteaban, les sacaban impuestos, entonces se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Y Dios, en su gran amor y misericordia, levantaba algún, vamos a decir, un juez, o levantaba, vamos a decir, un Emiliano Zapata, o levantaba a un Venustiano Carranza, levantaba a un Francisco I. Madero, amén, para que los ayudara, amén, para que los rescatara. Así Dios peleaba por su pueblo. Y muchas veces Dios hacía muchos milagros, muchas proezas, como el confundir a sus enemigos para que se mataran entre ellos mismos y su pueblo quedara libre. Pero hoy en día, dice la Biblia, ellos tenían que clamar y tenían que hacer grandes sacrificios. Ahora nosotros no. Ahora nosotros somos herederos de un nuevo pacto con nuevas y mejores promesas. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas y mejores promesas? ¿Por qué? En el libro de 1 de Corintios y 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, miren, los judíos, el pueblo de Dios, hasta hoy tienen los ojos espirituales velados. Porque ellos abren el Antiguo Testamento y no entienden lo que Dios quiere revelarnos o lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Ellos no pueden entender porque sus ojos espirituales no han sido velados, no han sido abiertos. Ellos no pueden tomar el nuevo pacto porque ni siquiera recibieron al Señor Jesús como el Mesías. Ellos no quisieron creer. Pero si nosotros queremos creer en Jesús como el Mesías, entonces nos hacemos herederos de un nuevo y mejor pacto. Amén. Aquí viene el pacto. Dice, verso 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría preocupado lugar para el segundo. Si aquel primer pacto hubiera sido perfecto, no hubiera necesidad de que hubiera venido Cristo. No existiría el Nuevo Testamento. Dice el verso 8, porque
reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Aquel ya pasó. Hoy hay un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios. Mire, usted ha escuchado hablar de los mexicas, de los toltecas, de los aztecas, Sí. y de cuántas tribus ustedes piensen, tuvieron que hacerse sus dioses, ¿verdad? Se hicieron el dios del maíz, el dios de la fertilidad, el dios del sol, de todo. La diosa de la luna, de todo, ¿eh? Pero dice aquí el Señor: ahora yo voy a establecer un nuevo pacto con ustedes. Ya no va a haber necesidad de que ustedes tengan que hacerse un Dios a su conveniencia. Dice: ahora yo voy a ser su Dios. ¿Amén? Dice el verso 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ahora con nosotros. Dice: después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Yo tengo, hay una como controversia con eso. ¿Por qué nunca se les apareció aquí en Mesoamérica y todo eso, Dios, en buena manera? ¿Por qué tuvo que ser con sangre, con guerra, con matanza? ¿Por qué así, a la mala? Hace un rato decíamos que a veces a Dios le place y es necesario que tengamos que pasar por un desierto para que podamos valorar un vaso de agua. ¿Por qué el Señor Jesús no se apareció aquí? Primeramente porque la promesa era para su pueblo, Israel. ¿Y por qué su pueblo es Israel nada más y no todo el mundo? Y no todo el mundo, ahorita te digo, a ver. La ley de Israel, ahí le dijo a Pablo: llévala a todas las naciones, lleva mi escritura, y es lo que hizo. Ahora otra, en lo de Mesoamérica que hizo mi compañero, se evangelizaron a los aztecas y a los indígenas, pero estábamos en una época contemporánea salvaje, donde dicen que llegaron los españoles, nos mataron y todo, pero aquí se mataban más, los aztecas sacrificaban a miles de culturas inferiores, o sea que la violencia siempre... A doncellas y a niños también los sacrificaban. Ahora, ¿qué les parece si dejamos las dudas al último, terminamos esto y nos vamos con las dudas que tengan, ¿sale? Todas, vamos a tratar de resolverlas. Entonces dice aquí el Señor que Él iba a establecer un nuevo y mejor pacto y que iba a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora Él es nuestro Dios. Yo te pregunto, cuando tú has estado a punto de hacer algo malo, ¿no sientes que una vocecita te habla? Hay quienes dicen mi conciencia, ¿cierto? Sí. ¿Quién puso esa conciencia en ti? Dios. Y aquí dice: voy a establecer mi pacto con ustedes, un nuevo y mejor pacto, y voy a poner en ustedes, en su mente y en su corazón, mis mandamientos. ¿Amén? Ahora cuando nosotros queremos hacer algo malo, a una vocecita nos redarguye. Esa es la voluntad de Dios, que algo nos impida, o por lo menos nos avise: oye, vas por mal camino. Vas por mal camino. El día domingo tuvimos 3 servicios. Uno aquí en la mañana, después nos fuimos a Villa de Ayala, regresamos aquí en la noche, y terminando el servicio empecé a repartir a los hermanos a sus casas. Ya era noche, más de las 10 de la noche. Cuando los iba yo repartiendo, al último nada más nos quedaba una hermanita con 3 niños, yo les he hablado de esos 3 niños, y un hermano que vive en Tierra Blanca. La hermanita vive aquí en este cerro, el Tenayo. Entonces, por el recorrido que llevábamos, tocaba primero que llevara a 2 hermanos por allá. Uno en la colonia 5 de Mayo, aquí atrás del río, otro allá en Tierra Blanca. Fuimos a dejarlos. Pero cuando yo venía entrando en lo que es el paseo La Perseverancia, yo le había dicho a mi esposa: vamos a tomar esta ruta para llevar a los hermanos. Y en vez de tomar esa ruta, inconscientemente yo di vuelta antes para salir, no sé si conozcan la primaria Miguel Hidalgo, a salir primero por ahí. Cuando yo me di cuenta que ya había dado la vuelta, digo:
me da tiempo de echarme de reversa y tomar la carretera que había yo pensado. Pero dije, por aquí me sigo. Y mi esposa me dice, habías dicho que te ibas a ir por allá. Es más, por esta carretera casi nunca caminamos. Le dije, sí, así es, pero ya venimos aquí. ¿Por qué me vine por ahí? Llegamos a la altura del primer semáforo en el campo deportivo y yo, para dar vuelta a la derecha, los niños se levantan, voltean hacia atrás, veníamos en una micro, voltean hacia atrás y ven un taxi. Era su papá. Él es taxista en Tepoztlán. Y empiezan a gritar los niños, mi papá, ahí en el taxi. Le hacen señas. Yo ya iba dando la vuelta a la derecha. Él se pasó un poquito, pero se detuvo. ¿Por qué tuve yo que tomar ese camino y no el que yo había pensado, yo ya había planeado? Porque a veces el Señor pone en nosotros su voluntad. Amén. Es lo que estamos leyendo. Dice, y pondré en tu mente mis mandamientos y voy a escribir mi ley en tu corazón. Amén. Amén. En el verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Yo ya no voy a tener que enseñarle a él, ni a él. Cada quien va a desarrollar ese espíritu dentro de sí. Le vamos a cambiar el nombre de conciencia. Verso 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias. Dice, porque yo voy a perdonar todos sus pecados. Dios. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Les decía yo, me gusta el libro de Romanos, porque en el libro de Romanos se sintetiza la voluntad de Dios, se sintetiza toda la Biblia, a mi parecer. Si usted lee el libro de Romanos, sus ojos espirituales van a comenzar a abrirse. Muchas de nuestras dudas se van a empezar a aclarar. Pero ahorita quiero hablar de este nuevo pacto. Decíamos hace un momento, ¿qué es un pacto? Un trato. Es un trato, es un compromiso. Un dar y recibir. Un negocio. Un negocio, exactamente. Mire, en casa mi esposa dijo, hay que poner un calentador solar, porque gastamos mucho en gas. Hay que ponerlo. Hay que hacer un cuartito para poner el tinaco, porque el tinaco tiene que quedar más alto, conectarlo, hacer la conexión, los tubos y todo. Dije, ajá, me doy una idea, pero ahorita tengo cosas que hacer, yo no lo voy a hacer. Contratamos a una persona y me dijo, yo sé hacer todo, albañilería, plomería y electricidad, yo lo voy a hacer todo. O sea, hicimos un trato, hicimos un pacto. Él me dijo, yo le voy a cobrar tanto. Perfecto. Se compró el material. Ahí está el material. Llegó el primer día de trabajo, no fue. Segundo día, no fue. El tercer día me dice, es que no pude venir porque se enfermó mi papá. Ok. Entra el tercer día. El cuarto día, no vuelve a ir. El quinto día, no va. El sexto día, bueno, ya es domingo. Domingo. No va a trabajar el domingo, solamente fue por su paga, pero le voy a pagar la semana completa, porque faltó un pacto, ¿verdad? Faltó un trato. Bueno, el trato fue, tú trabajas, yo te pago, tú me dejas las cosas funcionales, yo te pago, ya acordamos algo. Ese es un trato. Dios dice que ahora somos herederos de un nuevo y mejor, ¿qué? Póngase de pie. Somos herederos de un nuevo y mejor pacto. Ahora yo pregunto, ¿quién de ustedes quiere hacer un pacto con el Señor? Yo. ¿Qué quieres pedirle a Dios? Que me libre de mis vicios y mis pecados. ¿Qué más quieres pedirle? Cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades. Haga su voluntad conmigo. Cada uno de nosotros tenemos distintos pensamientos. Pero el Señor dice, hoy quiero establecer mi pacto contigo. Y sabes, no te lo está diciendo cualquier persona. Te lo está diciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que es dueño de todas las cosas.
Te lo voy a decir, el que es dueño de todo el oro y la plata del mundo. Si tú quieres hacer un pacto con Él y decirle, Señor, también quiero plata, también te la da. ¿Qué pacto quieres hacer? ¿Qué le quieres pedir? Pero sobre todo, ¿qué le quieres prometer? ¿Qué le quieres dar? Portarme bien. Si Él es un Dios de pactos, Él va a escuchar tu voz. Dijimos que donde dos o más estamos reunidos en su nombre, Él también está. Y Él puede escuchar tu voz. Y Él quiere saber qué le vas a prometer. Paz. Pero hay una cosa importante. Lo que le vayas a prometer, cúmpleselo. Dime. Bueno, yo le quiero prometer que voy a ir a una iglesia cristiana. Gloria a Dios. Mire, hay muchas cosas que le podemos prometer. Pero yo te pregunto, si tú fueras ese trabajador, ese albañil, ese plomero, ese electricista, ¿tú aceptarías que yo te pagara la cantidad que tú necesitas o que tú quieres con huesitos de chabacano? No. ¿O que te pagara con fichas? ¿O que te pagara con palitos de paleta? No, tampoco. ¿No? Ok, entonces trabajamos por algo, ¿verdad? Dinero. Bueno, Dios no necesita tu dinero, pero Dios quiere que le pagues con algo que a Él le agrade. Si tú le dices, Señor, si tú me haces mi milagro, si tú contestas, si tú tomas mi pacto, yo te voy a pagar, no diciendo groserías. Bueno, va a decir el Señor, me puede agradar. Si tú le dices, te prometo no cometer más pecados, el Señor te va a decir, no te lo creo. Todos somos pecadores. Algo bonito que dijo, ¿cómo te llamas? Jorge. Jorge dijo, yo le voy a prometer ir a una iglesia. Es algo bonito. El Señor va a decir, esto ya me gusta más. ¿Qué me prometes tú? ¿Me vas a prometer ir de rodillas? No, yo no quiero ese sacrificio. ¿Qué me puedes prometer? ¿Qué me quieres prometer que sí me guste? Servirle a Dios. Trabajar. ¿Servirle a Dios? Todavía Cuando no. pueda dar su palabra a un hermano que esté necesitado, ayudar. Mire, yo le he dicho a la gente, prométele a Dios. No le digas algo que no le vas a cumplir, dile algo que sí le vas a cumplir. Dile, Señor, todos los días voy a leer tu palabra. Todos los días voy a leer tu palabra. ¿Sabes? Leyendo su palabra no nada más estás cumpliendo tu pacto, sino también te estás enriqueciendo. Vas a encontrar 700, casi 800 promesas de parte de Dios aquí en su palabra. Prométele algo que sí le vayas a cumplir. Mire, ha habido personas que dicen, yo le voy a prometer a Dios venir por lo menos una vez a la semana al templo, a la iglesia, a la congregación. Y empiezan a ir las primeras 2 o 3 semanas y después se les olvida. Prométele a Dios leer su palabra. Te lo aconsejo. Prométele a Dios leer su palabra. No le digas, Señor, yo voy a ir a esta iglesia o a aquella. No, prométele leer su palabra. Su misma palabra te va a llevar y te va a ir guiando a lo que debes de hacer. Ese es el mejor consejo. Amén. Ahora, vamos a hacer el pacto, ¿les parece? Tenemos tiempo. Cierre sus ojos, levante sus manos. La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo le alaba, el Señor desciende. Hoy está aquí. Pero vamos a decirle, vamos a alabarle con todo el corazón. Y vamos a decirle, yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma. 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 Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Yo sé Señor. que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo
aquí. Yo sé que estás aquí. Alienta mi alma. 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 Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Vamos a decirle en esta hora, Padre, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Yo sé que estás aquí. Yo sé que me escuchas. Dígale, yo hoy quiero hacer un pacto contigo. Yo quiero hacer un pacto contigo. Hoy quiero hacer un nuevo pacto, Señor. Hoy quiero hacer un nuevo pacto, Señor. Yo quiero que tú escuches mi corazón. Yo quiero que tú escuches mi corazón. Yo quiero que tú atiendas a mi súplica. Yo quiero que tú atiendas a mis súplicas. Y quiero prometerte algo. Y quiero prometerte algo. Quiero sellarlo Quiero sellarlo en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Ahora comience a pedirle lo que usted quiera, lo que usted necesite. Dígale, Señor, yo necesito que cambies mi corazón. Yo necesito que cambies mis pensamientos. Yo necesito que abras esta puerta, esta prisión que tiene a mi alma aprisionada. Esta prisión, Señor, que no me suelta, que no me deja dormir. Dile en esta hora, Señor, yo